Buenas, ¿qué tal? Creo que estamos ya en directo después de algunos problemas técnicos varios. Eh, en este primer, te lo resumo a la cara en directo por Twitch. Ya supongo que habrá salido el anuncio por Sí, Twitter y que con suerte alguien se nos apuntará. Si se nos apunta alguien, pues nada, tiene chat disponible para preguntar lo que quiera e interrumpir igual si quiere también, porque, bueno, pues aquí la cosa de reseñar a la cara es también un poquito la interacción y la reacción. Bueno, David Payás, autor de El Plumas, donde tengo el libro. Aquí. qué bonito. Eh, ¿Quieres decir algo antes de empezar? ¿Tiene que encomendar a alguien? Pues no, yo te iba a decir que, o sea, que me hace mucha ilusión estar aquí contigo, que me parece muy guay esto de las reseñas a la cara y que, pues, que me gusta, que está muy guay, que tengo ganicas a ver qué pasa. Igual luego ya no nos hablamos jamás, pero de Claro, momento, luego, esto por eso está bien decirlo al principio y luego ya. claro, luego ya, adiós. Por eso tú eres libre de cortarme cuando quieras, de comentar lo que te dé la gana o de salir corriendo. Vale, vale. Muy Vale, bien. como siempre, la reseña siempre la tengo ya redactada y yo Ujú. voy leyendo y tú pues me vas comentando lo que te parece. Bueno, lo primero creo que es reconocer que de no haber conocido previamente a David, de no haberte conocido a ti por Booktube y haber estado en alguna de tus lecturas conjuntas, en definitiva, y bueno, también por otras redes y tal, lo más probable es que no me hubiera fijado nunca en este libro. Y que de todos modos, porque al fin y al cabo no soy yo el público objetivo de Ya. esta novela, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso por ahí. Y la verdad es que yo que me lo habría perdido, claro, porque las cosas también como son. Sí. Es, Sí. es una novela juvenil, no es para señores mayores, aunque también, contada desde También. un adolescente y para adolescentes, que Ujú. están ahí para... que están ahí a ver si terminan de encontrarse, y como si no tuvieran bastante con las novedades que a esas edades llegan de golpe a galope de hormona, tienen que además que brigar con un exterior hostil. Pues sí. ¿Vale? Pero en esta novela tampoco es que haya muchos espacios para oscuridades, que las hay. Al menos está el espacio justo para mencionarlas y tal, porque yo creo que sobre todo lo que más resalto yo de esta novela es que es una novela sobre todo una historia luminosa. Ujú. ¿Le? Te veo muy seria. No, no, es que no sé, yo te escucho, no sé si cuando te tengo que, cuando Cuando tú quieras, hablo, ¿eh? no, Gaby, que por eso que no sé, yo, Yo yo voy te escucho. parando, cuando quieras comentar algo, tú comentas, ¿eh? Tranquilo. No, con lo de luminosa es, o sea, sobre todo era porque creo que es que tampoco sé si quiero hablar algo de antes de adelantarte a lo que diga, Tú ves soltando lo que quieras. pero que con todo esto de la temática del libro que habla sobre bullying, sobre LGTBI-fobia y todos esos temas, eh, siempre hay mucho drama alrededor, porque obviamente es un drama lo que está ocurriendo y están sufriendo mogollón de chavalería pues en el mundo con estas cosas. Pero dentro de hablar de las cosas duras, que creo que también están en la novela, me apetecía que tuviese como un punto de, pues, de luminoso, ¿no? De luz, de como de sentir que la cosa va a ir bien, que todo puede cambiar y Sí, que yo es creo un que es una de proceso. las cosas además que más resaltan, ¿no? De la novela, que pues eso es, obviamente todo el drama y toda la hostilidad está ahí, pero no nos vamos a centrar en eso, ¿no? Eso es. La voz del narrador, que es el propio protagonista de 14 años, yo creo que es uno de los grandes aciertos del texto, y además desde el inicio. Aun sabiendo que hay aspectos que no van a ser agradables, ya desde el principio sabemos que el resultado del viaje ha valido literalmente todas las penas que el propio Quique no puede evitar expresar, eh, y que él ya sabe, el narrador ya ha hecho el recorrido, lo cuenta en primera persona, lo cuenta desde un futuro, eh, a lo que, o sea, los hechos suceden en un pasado respecto a la vida, un pasado reciente.
Entonces, claro, él ya sabe que ha recorrido todo el camino y no puede evitar tenerse entusiasmo al contarnos directamente cómo fue ese verano en Tenerife que le cambió la vida. Ujú. Ya Sí. desde el inicio se nota que la cosa va a acabar bien, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo porque pues volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Que quería plasmar que cuando se estuviese leyendo ciertas cosas, tener la actitud ya del lector de esto va hacia un punto. Aunque yo creo que es una historia agridulce en muchos momentos, pero que tiene un punto, pues eso, favorable, ¿no? A él y. No sé. Sí. Como de un poco de felicidad. Y sí, otra cosa que tiene es que el narrador nos habla directamente a los lectores y además varias veces interpela directamente al lector y además lo hace en plural, que yo creo que es una cosa que al principio me sacaba un poco, pero que al final se convierte en parte del pacto de ficción, ¿no? De que, pues eso, de que Quique, de que el narrador nos esté contando su historia a nosotros y nos mete, en cierto modo, llega un momento que como si fuéramos un círculo de colegas que le hemos recibido, ¿no? Y que él nos está contando su experiencia con pues, la emoción de él que se sabe héroe de su propia historia. Sí. Hasta el punto de que a veces se tiene que refrenar, según está contando, ¿no? Se tiene que poner orden y tiene que reordenar un poco el relato sobre la marcha y no puede evitar que se le escapen expresiones, pues, el típico ostras, ¿no? Que repite cada 2x3 porque sí. se le nota que es un narrador que se le lleva la emoción, no deja de ser un chaval de 14 años, y se le lleva la emoción por recordar todo lo que ha vivido, ¿no? Que también le da ese punto de, como él ya sabe, obviamente, todo lo que le ha pasado, sabe que la cosa termina bien, entonces, aunque hay partes un poco más oscuras, él los va contando con esa emoción, con esas ganas de llegar a donde quiere llegar. Y eso queda, yo creo que bastante bien expresado. ¿Sabes una cosa que me ha gustado mucho de la historia? O sea, de la historia, de cómo lo se está viviendo desde fuera. Que yo cuando escribía esto, la sensación que quería conseguir era un poco lo que dices, ¿no? Hacer sentir que al final sois como de su grupo, ¿no? De la gente con la que tiene confianza para hablar. Y ha habido muchísima gente que me ha escrito. Él, hay un momento de la historia, dice: yo me llamo Enrique, Quique para los amigos, dice: bueno, que no tengo, pues por todo el tema del bullying y demás. Entonces, ha habido muchísima gente que me ha escrito diciéndome que sepas que yo sí que le llamo Quique. Entonces me parece muy chulo el momento este de sentirlo como un amigo, ¿sabes? De como haberlo acogido así, me parece súper bonito. Sí, pero es que además eso que ayuda mucho el hecho de que, bueno, pues obviamente pues, rompe lo que se dice, ¿no? La puerta pareja y tal, sí. Que te lo está contando a ti, pero no todo a ti, te lo está contando en plural, que además eso, ¿no? A esas edades es más importante casi siempre el grupo tanto el grupo que él tiene dentro de la novela, no es como si fuéramos el grupo de amigos que ha conseguido hacer una vez vuelve a casa y ha superado todos y por fin tiene amigos. Sí. Empieza siendo un chico más bien solitario, pues eso, porque no le acaban de aceptar, le hacen bullying en el colegio y tal. Y yo creo que esa sensación sí que la logras también con esta forma de dirigirte al lector directamente y de autointerrumpirse a veces el propio cuando está narrando y de soltar, ¿no? Todo este tipo de cosas. Bueno. Yo creo que es un acierto a la hora de narrarlo y que, sobre todo para el público más joven, lo va a hacer mucho más cercano todavía. Uh-huh. Sí, creo que sí. Bueno, pues de hecho, mira, lo que tú dices, ¿no? Que yo también lo llamo Quique aquí en la reseña. Sí, sigo viendo. Así que es casi imposible no ver a Quique, de eso es que es muy fácil imaginártelo. Y hasta sus expresiones faciales, según va relatando sus encuentros y desencuentros en la isla, como incluso a veces, según vas leyendo, notas como que puede saltear un gallo que se le quiebra la voz o se le humedecen los ojos en ciertos momentos. Y resulta muy complicado que no te caiga bien este chaval y por extensión la pandilla de exploradores. Qué guay. La pandilla de exploradores a mí se me ha hecho un poco trasunto de... mira, no sé, me vino así. Se me hace un poco trasunto de la pandilla de perdedores que formó Mr. King en It. Bueno, es que la idea cuando creé esta pandilla, que además tenía muy claro que tenía que ser un grupo en el que fueran todas las personas integrantes súper diferentes, que tuviese cada una como un pasado o una cosa que
que le hiciese evolucionar de otra manera, ¿no? Por eso de que se habían juntado por distintas cosas y como que se apoyaban entre ellos y ellas, pero sobre todo lo he vivido mucho como las pandillas de los años 80, que veíamos pues en los Goonies, pues eso, en It, en todas estas películas así de que al final eran como el grupo de los marginados que se juntaban, que todo el mundo les daba por todos lados y que tenía una relación súper chula entre ellos y no sé, yo me los imaginaba un poco así, ¿no? Como todos contra el mundo. Sí, bueno, es lo que digo a continuador, ¿no? Que una pandilla es la pandilla exploradora, que es absolutamente diversa. Y esto es algo que puede servir a lo mejor como detector de ranciedad en algún momento. Que siempre hay alguno que por ahí se queja siempre de que. Sí. Pues eso, de que siguen forzados, no sé, pero vamos, que aquí entra y tal. Y que cada uno de esos miembros de esa pandilla podría ser un protagonista de su propio libro. Yo ahí lo dejo. Sí, de hecho, una de las ideas, lo que pasa es que ahora de momento ya empezar a escribir otra cosa y de momento lo voy a dejar un poco aparcado, pero una de las ideas era continuar con el Plumas, pero como haciendo spin-off, que además esta idea me la dio Nayat de Proyecto Felicidad, que me dijo, ¿por qué no haces spin-off de personajes? Y a partir de ahí, pues que se vaya sabiendo pues del Sí, resto de las claro. personas, pero... Y además como con cada chaval sí que tengo bastante escrito, porque antes de escribir, pues me hice como un perfil de personajes con todo lo que les había pasado antes, aunque luego salen 4 cosas de cada uno, pero ya bastante escrito ya, entonces que Sí, no sería yo agotado, creo que sí ¿sabes? se nota también, porque se nota que tienen mucha chicha por detrás, aunque solo cuentan lo que toca en cada momento. Bueno, también lo comento un poco después, claro, al estar también contado en primera persona, pues obviamente está más centrado en el protagonista y en los que están más cerca de él, ¿no? Pero sí se ve que los demás también tienen su chicha. Por eso digo que se nota que cada uno de esos integrantes del grupo, incluso los que participan a lo mejor un poquito menos, eh, que tienen para su propia novelilla. De hecho, es más, te diré, tienen personaje, tienen parrafacos grandes de tal, hasta los... Esto es, bueno, es spoiler. Hay varios que le hacen bullying a él. Y Hasta los malos, hay digámoslo dos así. chicos, sí, pues hay 2 chicos que aparecen en la piscina y toda esta escena que tienen con ellos y demás. Que de esos, por ejemplo, hay bastante escrito y hay bastante detrás que si eso siguiese, pues bucearía un poco más con eso porque me quedé con ganas de hablar más de ellos. Sí, bueno, pues, puede ser interesante porque siempre, a ver, obviamente el lado de las víctimas suele ser más visible, pero el lado del otro, del Claro, abusador, sí, eso es. también porque llegan hasta ahí, ¿no? Sí, sí. Pues eso, esta pandilla que le ayudarán a enfrentarse sobre todo a sus monstruos interiores para poder llegar a reconocerse y aceptarse con la torpeza y las meteduras de pata propias de la edad que dará incluso algún momento tierno y ya está cómico. Sí. Y bueno, pues así el texto es sencillo, es fluido, es ágil, pero no está carente de complejidad. Sobre todo yo creo que donde más se ve la complejidad es a nivel emocional, de todo el barabullo de emociones que hay en todos los personajes, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el texto, si bien se centra en el narrador, que obviamente al estar en primera persona pues no es importante, obviamente al centrarse en el protagonista hay bastante espacio también para desarrollar algún otro explorador, no diremos mal, y parte de la familia del chico, tanto por lo que vemos de ellos, pero en parte también por lo que no vemos, ¿no? Y por las ausencias y por las cosas que no hacen ciertos personajes. Bueno, tampoco he querido entrar mucho por no hacer mucho de stripe, pero bueno, yo creo que más o menos, yo creo que sabes a qué me refiero. Sí, sí, sí. Que no se menciona mucho, pero que está ahí, está como sobrevolando todo el rato, ¿no? Sí, a ver, yo he querido jugar un poco con esto para que no dejase de tener el perfil de novela juvenil. O sea, yo siempre digo que es una novela juvenil, pero que realmente, y yo soy un gran consumidor de novelas juveniles, que es casi lo que más leo a diario, por los temas que tratan y creo que son súper necesarias. Creo que también es una novela como el resto de novelas juveniles que las deberían o podrían leer las personas adultas. Entonces, la forma de llegar un poco a las personas adultas con este libro es
la parte más literal es la que he dejado plasmada para como los chavales, ¿no? Para que cuando lo lean vean un poco lo que hay, las problemáticas que hay, por ejemplo, con la familia y demás. Y yo creo que todo lo que hay detrás, por ejemplo, con la familia, todo lo que te imaginas siendo adulto ya, lo que está pasando, lo que pasa con la figura del padre, lo que pasa con la figura de la madre, todos los años que hay de silencios en ciertas situaciones y demás, yo creo que eso como chaval igual no llegas a verlo, pero como adulto ahí es donde ves como el peso de la gravedad, ¿no? Del dolor que puede sentir cada uno o de distintas sensaciones. Sí, claro, y también la importancia de esa parte, ¿no? Que a lo mejor por lo que tú dices como chaval está más centrado en el sipeo, si, Sí, claro. Sí. si pasa, no si no pasa, si con esto y con el otro, pero el otro también, además es lo que le va dando también un poco la atmósfera, ¿no? En general. Uh-huh. Y bueno, poco más. La novela se bebe como agua fresca en una excursión de agosto, así que en resumen. Y es que tampoco voy a entrar mucho en lo que sucede porque la verdad es que a poco yo creo que se vea la imagen de portada y la sinopsis, pues es fácil saber más o menos de lo que va y de lo que trata, ¿no? Y de cómo, de lo que va a suceder. Yo creo que también eso, lo importante no es tanto lo que sucede, sino saber el tono que tiene que ya he repetido, ¿no? Que es un tono al final optimista y luminoso. Uh-huh. Y si bien tampoco importarían mucho los destripes, porque yo creo que aquí lo importante es acompañar a Kike en ese viaje y disfrutar de los pequeños detalles y dejarse contagiar un poco de su optimismo. Sí. Pero tampoco vamos a destripar si tú no quieres. No, o sea, destripar igual del todo no, creo que me da igual meternos más. O sea, que nos podemos meter más en harina si quieres, que no hay. O sea, yo, sobre todo lo que veo o sea, mi intención sobre todo con esta historia era contar un viaje. Porque al final todo lo que le ocurre es muy guay, luego cada lector además puede pensar una cosa de lo que ocurre al final o no, cómo se imagina qué es lo que le puede esperar luego a Kike o lo que no le puede esperar. Pero lo que me importa sobre todo es que ese viaje es el que ha hecho que por fin Kike se defina, que Kike brille, que Kike saque sus colores, que pues eso, el libro le hacen bullying porque le dicen que es el Plumas, que además le dicen que es el Plumas sin ni siquiera él haber dicho que es homosexual ni nada de eso, simplemente, sí, pues, como siempre, con los prejuicios de que además el personaje de la tía Alicia, de hecho, él ni siquiera sabe qué quiere decir eso, que lo tiene que incluso que buscar. Tiene que buscar y encuentra varias excepciones y dice, pues esta no me casa, pues a lo mejor es esta o... Claro. Entonces, para mí lo importante sobre todo es el viaje de aceptarse, de aceptar su homosexualidad y de aceptarse a él, de que no hay nada malo por ello, de que no tiene que estar pidiendo disculpas por ser homosexual, ni tiene que tolerarle a nadie nada, porque ya está, como una persona heterosexual no pide que la gente le tolere por ser heterosexual. No. Y para eso la tía Alicia, que es yo creo que es mi personaje favorito del libro, yo creo que es un acompañante pues buenísimo para él, porque es como la persona que le va abriendo todas las compuertas, ¿no? Sí, por lo menos le está poniendo las facilidades, ¿no? Sí. De hacerle sentirle cómodo lo primero. Y también le ayuda el salir del entorno en el que estaba. Obviamente, pues, claro, él vive, lo decimos, eso lo podemos decir, vive en Zaragoza y va a pasar las vacaciones con su tía en Tenerife. Entonces, el cambio de aire, a priori un sitio donde nadie le conoce y la ayuda de la tía, pues le ayuda también que simplemente es eso, ¿no? Tener un sitio tranquilo donde conocerse a sí mismo. En realidad tampoco le hacía falta mucho más. Sí, eso es. De hecho, en el avión, cuando está viajando hacia Tenerife, de hecho ya hay un momento como hay de catarsis de felicidad que dice, ya siento que soy capaz de hacer todo, ¿no? Por estar simplemente saliendo de ahí, yo creo que es la liberación de, pues eso, dejo esto tan tóxico que tengo, todo lo que me duele, y me voy de aquí a poder ser yo mismo. Eso está guay. Sí, sobre todo es eso, yo creo que lo que más aportará la obra a la chavalada, y quizá a lo mejor y a gente no tan joven, que se acerca a ella, es sobre todo un ejemplo, ¿no?
pues podrá parecer más o menos idílico o no, pero es un ejemplo de que se puede brillar por oscuro que parezca que es el mundo que nos rodea, y eso sí, de la mano de aquellos de que nos quieren, que siempre hace falta una ayudita. Eso es. Y seguir, porque esta novela apenas en realidad nos está narrando un primer paso, que como siempre es el más importante porque es el que te pone en el camino y el que te da impulso para dar los siguientes, pero que como deja también entrever el texto, también los siguientes pasos pues van a tener lo suyo y no va a ser todo un camino de rosas por haber dado el primer paso, ¿no? Pero bueno, eso ya todo se andará. No, y de hecho me parece que es un primer paso no solo para Quique, yo creo que es un primer paso para Quique, es un primer paso para la madre, es un primer paso también para la tía con según qué temas, es un primer paso para Tiago, es como, creo que hay, que entre todos los personajes de la historia más o menos han conseguido juntarse para darse unos a otros fuerza, que obviamente aquí que lo necesitaba muchísimo, pero que como que se han retroalimentado unos a otros y es como un comienzo de lo que quieren de verdad cada uno. Sí, y también me refería a eso de que todavía le quedan muchos pasos a él por dar, todo pensando también pues, en el ejemplo de la tía, ¿no? Que ya en su momento dio un primer paso, pero ahí no acabó ni para nada la aventura. De hecho es eso, ¿no? Simplemente pues comenzó y sigue avanzando, incluso en el momento presente con el sobrino sigue avanzando. O sea, que es algo que tampoco va a acabar nunca en realidad, ¿no? Porque es lo que tiene. La vida siempre hay que seguir avanzando. Y eso poco más, que aunque solo sea por el chute de optimismo, que al final yo creo que es el pozo que deja la novela, pues la gente que se la lean, aunque solo sea por eso. Y luego ya que la pongan a parir si quieren. Pero primero que se la lean. Luego Pero ya, primero que se la lean. Eso es. Buenas, tenemos a un espectador. Buenas tardes, Cecilio. No sé cuándo has entrado porque esto no me avisaba a tiempo. Pues prácticamente es que sin entrar mucho de stripe, yo creo que lo que hemos comentado yo creo que queda más o menos claro de cada novela. Yo creo también, pues eso, pues viendo un poco la portada y viendo un poco el sinopsis, queda claro de que puede ir, tiene sus girillos. Y sobre todo eso, que a pesar de todos los dramas que pueda haber, de toda la hostilidad que rodea a este chico, es sobre todo una velita, ¿no? Y una llamada de atención pues, para gente que pueda estar también en un momento así, tener un ejemplo y darle un poquito de fuerzas. Totalmente. Yo cuando escribí la historia, yo lo he dicho muchas veces en mi canal, que yo sufrí bullying bastante brutal de chaval. Y cuando la escribía, hay muchos momentos que he intentado plasmar lo que me habría gustado tener cuando tenía esa edad. Pues momentos así como de empoderamiento, ciertos momentos que ocurren con su grupo de amigos, que para mí yo me imaginaba y decía, jo, qué guay poder haber vivido, si hubiese vivido este momento tal, pues, en la piscina o en varios momentos tal, ¿no? Y luego, por ejemplo, con lo del el primer amor, ¿no? Que también cuenta esta historia, el primer amor adolescente súper visceral y súper toda flor de piel. Y claro, yo lo pensaba. Pero también muy blanquito, o sea. Sí, blanquito, sí. Muy soft. Sí, muy soft. Que en otras novelas, aun siendo juveniles, son más. Claro, sí. Claro, pero claro, yo le he basado un poco, yo era cuando era adolescente yo era muy blanquito, yo creo que chavales ahora con 12 años tienen más que yo cuando tenía casi 18 ya, de cómo me lo tomaba todo. Entonces, claro, yo me imaginaba cómo me habría gustado vivir a mí de adolescente en una situación así. Y yo creo que me he dejado llevar mogollón con la novela. De hecho, el personaje del que se enamora Quique, yo creo que son todos mis cracks de la adolescencia juntos en uno, batidos ahí. Y porque era como. Y lo he disfrutado mogollón escribiéndolo, porque ha sido como vivir un poco eso que me habría gustado, ¿sabes? No sé si me he explicado muy bien, pero ahí está. Sí, no, yo creo que sí, que se nota un poco, ¿no? Que está un poco todo idealizado. También está pasado por el filtro de que el personaje lo cuenta desde el futuro y que ya sabe que todo acaba bien y que todo pues ha ido como mejor incluso de lo que él podría esperar, porque seguramente ni se lo esperaba cuando se montó en aquel avión, por mucho que
Ujú. que quisiera. Entonces, y eso también lo cala en todo. Hubiera sido completamente diferente a la novela si lo hubiera narrado, incluso habiéndola narrado el mismo Quique en presente, por ejemplo. Seguramente los momentos de drama hubieran sido mucho más drama Claro. y hubiera sido todo mucho más intensito, pero con esa, yo creo que ahí está muy bien elegido el narrador por eso, para aportar ese punto de optimismo y ese filtro que lo cubre todo, ¿no? Que incluso él a veces lo dice, que sabe que la cosa se va a poner mal, pero bueno, pero que al final va todo bien y como que le corre prisa por llegar al final para contarnos lo guay que le ha pasado, ¿no? A pesar de todo lo demás. Sí, bueno, y el mismo se mete con quiero decir, el mismo se ceba con el mismo, y soy un Sí, drama. O sí. sea, Sí, que bueno, tiene él mucho lo asunto. dice alguna vez, ¿no? Que él es un drama y tal, Sí, pero aquí tiene no se deja llevar por eso. claro, claro. Así que, yo qué sé. La historia era intentar mostrar, además eso sí que me daba miedo, mostrar como bien la voz de un adolescente, que eso sí que le intenta poner, porque Hombre, había un punto en el que sí se me podía quedar muy arriba, o sea, un poco más adulto, otro mucho más infantilizado, entonces sí, ahí pero esa edad también tiene ese punto en el que a veces tienes cosas de muy crío claro, y cosas de muy resabido. Y bueno, también, sí, bueno, sí que no lo he comentado, pero sí que se nota que, sobre todo en el personaje, bueno, ya que le hemos mencionado, en el personaje de Teo, que tiene también más protagonismo, se nota un poco más adulto, pero también por todo lo que él ha pasado. Entonces también tiene claro, esa coherencia de que, claro, sí, a veces creces a golpes, pero sigue teniendo cosas de muy crío. sí, totalmente, sí, O sea, no sí, sí. llega, o sea, es ese punto No pierde la inocencia que tiene de chavales jóvenes que han pasado por muchas cosas, que le han hecho madurar en ciertos aspectos, pero en otros siguen, pues eso, incluso como si tuvieran 10 años en algunas cosas. Sí, 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 eso es. O sea, ese punto inocente lo siguen teniendo. Yo creo que a ver, no trato yo con gente de esta edad, pero a mí me ha sonado más o menos que estaba bastante bien reflejada Sí, por no, la hasta ahora referencia. sí que me está, o sea, esto que estoy teniendo el feedback con la gente sí que me está diciendo que sí, que les ha llegado así. Y ha sido como, o sea, yo tenía miedo de dos cosas. Una era esta, porque claro, yo trabajo además con chavales y intento Claro. siempre estar, ¿no? Conseguir esto para que les llegue bien. Y una era esta y la otra era que, claro, hablo de una historia en Tenerife y yo no estaba en mi vida en Tenerife. Que me pegué semanas recopilando información, hablando con amigos, mandándome fotos, vídeos. Bueno, tengo una de folios Pudiendo haberte brutales. pasado semanas allí. Si es que. Ya, claro, así. Pues bueno, una de folios para recopilar información y decía yo, ya verás, tú digo, luego me escribía la gente y dirá, pero ¿qué es esto? Si esto no está en Tenerife, si te has equivocado, o si esto no se habla así. O Y sea, al revés, me han dicho que guay. De hecho, una mujer me dijo, ¿cómo se nota que te gusta mucho Tenerife y que has estado mucho a ello? Vaya, no. O sea, que eso guay, porque es como, ya pues está, digo, nada, gente, compra si te muchos da libros que el chiquillo se tiene que pegar un viaje a Tenerife. mi intención es este verano, si puedo, ir a Tenerife para ver los sitios de la Para novela. hacerte tu guía del Plumas. Por Claro, claro, Tenerife. mi propio viaje de estos como en las películas que te hace tu viaje a ver los sitios de Amelie Sí, sí. pues con el plumas. Oye, pues mira. Luego lo patento y lo saco ahí como viaje dramático. Háblalo con la editorial que te paguen algo, que al fin y al cabo es promoción. Claro, sí. Y eso ya, una curiosidad. ¿Has tenido de gente así, de chavales de la edad y tal, ¿te han comentado algo? Sí. ¿Y qué De tal hecho, el recibimiento muy bien. en esas edades objetivo, al fin y al cabo? Muy bien. Es que, o sea, no puedo decir otra cosa que hasta ahora, tanto personas adultas como chavales, o sea, es todo el rato muy guay. Estoy flipando porque siempre decía, vaya, a ver, me va a caer en algún momento, y me caerá seguro. En algún momento la crítica ahí de, ¡buah, mierda! Entonces, voy como con miedo, pero hasta ahora súper bien todo, de gente que conozco, de gente que no conozco, y luego de chavales, que además lo dije hace un tiempo en una entrevista, que me hizo mucha ilusión que hay un chaval que fui a dar una charla sobre bullying y LGTBI-fobia a un cole en un pueblo, y el chaval se me acercó con el libro y con una cara de ilusión que para qué. Me dijo, tenía un montón de ganas de conocerte, es mi libro favorito. Y bueno, súper emocionado. Y luego hablando con su madre me decía, es que anoche no podía ni dormir. Decía que era su autor favorito, que tenía un montón de ganas
porque se sintió súper identificado con un mogollón de cosas Claro. del libro. Y como que lo vivió en un momento que necesitaba vivir el libro. O sea, fue como... Justo ahora necesitaba engancharme a esto, ¿sabes? Claro, Entonces, es lo que decía al principio. Obviamente, yo no soy el lector objetivo y obviamente ya me pillé en una edad que no es tal, pero claro, un chaval así más o menos de estas edades que esté pasando por un momento así complicado, claro, pues el chaval súper emocionado. ese puntito de saber que se puede salir Claro. es un clavo ardiendo, ¿no? El que agarrarse, al fin y al cabo, que probablemente que lo necesite directamente. Sí, así que yo con eso ya dije, pues yo creo que ya está, o sea, ya Ya he has cumplido. cumplido. Con esto, o sea, ya no, que luego va mejor y va tal, pero que con ese momento para mí ya fue como, de hecho te lo digo, se me pone la piel de gallina porque me emocionó mogollón, me emocionó Sí, normal, muchísimo. normal. Hombre, tiene que ser. Hombre, he cotillado antes por ver si. Porque cuando hago esto así, he cotillado por Amazon y por Red a ver si tienes alguna crítica así chunga y tal. Por. No sé, Sí, porque sí, a veces hay, ¿no? De hecho, bueno, sí, sí. con Raúl en la reseña de la cara anterior, sí que encontré una de una estrella que le ponía una. No, con Javi, fue con Javi, con la dama púrpura. Que le ponía una estrella, ponía un comentario y era como que yo no entendí por qué hizo el comentario, lo comentamos con él y era como, pero te has leído el libro, ¿no? Y es que no tienen ninguna reseña así rara, entonces no hemos podido hacer chicha por ese lado. Pero bueno, mejor. No, de momento guay, o sea que de momento estoy contento, a ver si, yo qué sé. Y a ver que en algún momento habrá, simplemente, o sea, y lo que dices, habrá gente que no le guste y lo dirá, pues habrá leído y no le guste, porque tiene que haber gustos para todo, pero estoy seguro que también en algún momento recibiré hate de gente que simplemente este tema no le guste. Y una Sí, forma fácil. claro, por eso te dije lo del detector de ranción, ¿no? Porque es que... Claro, entonces... hay que ver que están todos elegidos, que no... Claro, ya está. Pues no te estás... O sea, es que yo directamente no te estás entrando de lo que estás leyendo. Claro, no... A ver, si directamente yo creo que muchos ni si van con ese percal ni se lo leerán, porque no, verán claro. y no les interesará. O sea. Nos comenta Cecilio por el chat, que él no lo ha leído, pero que cualquier historia que trate el tema con optimismo y que sirva de ayuda a los jóvenes a que puedan sentirse identificados, que chapo. Muchas gracias, Cecilio. Qué guay. Qué bien. Pues sí, pues bueno, eso es lo que comentamos, ¿no? En algunas de las lecturas conjuntas que has hecho y tal, tratando ese tipo de temas, que ojalá no hubiera que vender el libro como esto ayuda para esto, que fuera más normalizado y fuera una historia más, pero obviamente hoy en día sigue haciendo falta de, pues eso, que chavales que anden por ahí perdidos y que necesiten un poquito de luz, pues encontrarse libros así para encontrarla simplemente, para tener, aunque sea para tener el desahogo en el ratico que lo están leyendo. Que además se lee nada, es que te lo bebes. Porque entre que es así ágil, tiene ritmo y te engancha. Yo creo que una de las cosas que pasó, que comentamos muchos en el club de lectura, en la lectura conjunta, había como 2 tandas hasta mitad del libro y luego a continuación, y yo creo que la mayoría no lo hubiéramos leído del tirón sin parar. Sí, porque de hecho de normal hacemos 4 tandas y en esa fue como, oye, vamos a poner 2. Sí, ¿no? Aquí pones 4 y se la salta todo el mundo a la segunda. Sí. Y eso y lo que te iba a decir, que ya no solo para los chavales que puedan estar sintiendo algo parecido, que yo creo que es este tipo de literatura o este tipo de series o de películas que tratan todos estos temas, obviamente es muy guay que lo reciban chavales que están pasando un momento malo y que puedan apoyarse en algo, pero es que lo necesario de verdad es que lo estén viendo chavales que no están viviendo esta situación. Porque al final esos chavales son los que están haciendo a su alrededor que estés viviendo situaciones de bullying, que te estés sintiendo discriminado, que estés sintiendo que no vales nada. Entonces, yo creo que muchas veces la sensación que tengo yo cuando doy charlas es que muchas veces las personas que infringen el acoso no son conscientes de cómo se está sintiendo la otra persona. Muchas veces es un juego, es una toma de poder y tampoco se ponen a pensar mucho en tal. Cuando un chaval lee cómo se está sintiendo otra persona o lo ve en una serie o lo ve en una película, ahí puede como poner palabras, ¿no? Puede poner imágenes a sentimientos y ahí ya cambian las cosas. Porque sí, ¿no? Y ver un poco las consecuencias, ¿no? De algo que para lo mejor para él
pues Claro. no ha sido nada y se le ha olvidado al día siguiente de la barbaridad que ha hecho, pero para la otra persona le va a estar dando ahí, le estaba comiendo Claro, durante toda su vida prácticamente. Sí, sí, eso es. Así que sí, yo creo que es necesario que, o sea, este libro cualquiera, que no, o sea, si quieren comprar este guay porque es una pasada. Hombre, ya ¿vale? que hemos venido a hablar de él, pues compraros este, ¿eh? No, no. Claro, pero que me da Bueno, igual. si podéis, que en algunas librerías ya no está agotado. Sí, bueno, lo están empezando a reponer ya, por fin. O sea, ya está la segunda edición, ya va... Segunda edición, ya. Sí, de hecho, la primera, las 2 primeras semanas, por eso luego no estaba en las librerías. Voló. Así que Pues genial. ahora ya... Y eso, yo creo que este tipo de literatura, o sea, es lo que digo, o cualquiera, y series y demás, que hace falta. Y más viendo los repuntes de cosas que están ocurriendo ahora, el blanqueamiento de delitos de odio y demás que no se puede permitir. Y que los chavales están comiendo con patatas, porque lo están viviendo como algo normal, que se puedan decir burradas y no hay consecuencias para eso. Claro, Entonces, es que o normalizas una cosa, se normaliza lo otro. Claro, entonces hace falta volver a poner un poco los pies en la tierra y decir, no, perdona, es que esto está pasando, esto están sintiendo. Y eso. Bueno, pues poco más. Yo creo que hemos hecho la tarde. Sí. Aquí con el té, pues muy todo bien. Por si acaso no ha quedado claro que os compréis el libro y que os lo leáis. Bien. Y bueno, debajo de David tenéis sus redes sociales, por Twitter, por Instagram, también por YouTube, que también habla de muchos más libros de este estilo y de otros. O sea que si os ha interesado el tema, seguidle también por YouTube. Sí, a ver, también te digo, probablemente haya más gente que te sigue a ti. Obviamente te sigue a ti mucha más gente que a mí, con lo cual tampoco creo que te dé mucho público nuevo, pero bueno, se hace lo que se puede. Y para ir de los lados, o sea que claro que sí. Jolín. Y nada, pues nada, un gusto tenerte aquí y nos vemos por ahí. Y a ver qué tal, qué alto llegan estas plumas. A ver. Y que sepas, Dani, que me ha hecho mucha ilusión, que hacer esto. Que lo digo así de todo el mundo, porque me hace mucha ilusión que si eres siempre una persona súper cercana. Y que siempre apoya mogollón todo lo que se hace, y es muy guay, ¿sabes? Que no sé, que no me sé explicar bien, pero que es difícil, yo creo, encontrar o sea, hay muy buen rollo siempre en BookTube y yo no he tenido nunca problemas en BookTube ni nada de eso, ¿no? Pero personas que se den tanto como haces tú siempre y que apoyen tanto desinteresadamente y que esté siempre pues intentando ahí echar un cable, es complicado ver. Y mola. Así que muchas gracias, pero vamos, también la causa lo merece. Que bueno, pues nada, ya nos vemos por ahí y el próximo te lo reseño cara a ver a quién pesco. A ver. Bueno, mira, después de esto sí que va a salir otra reseña parecida. Ya aprovecho y hago promo. Va a ser una reseña de... Se me va a caer un foco. De este cómic que se llama Siembra. También tiene una temática parecida. ¡Ostras! Eso lo había visto yo por ahí. De Guillermo Savera. Pues yo creo que te puede interesar. Será también después de... ¡Qué guay! Pues en medio rural. También pues un poco de homofobia. Unos chicos que están ahí descubriéndose y superando prejuicios. Y mundo rural. Catolicismo a saco y... Pues eso. Próximamente... Próxima reseña también aquí en el canal. Vale, hacemos mega promo. Es que ya la tengo grabada. Venga, David, un abrazo muy grande. Nos vemos. Hasta la otra. Chao.